Eh, Espero que la estén pasando bien en la Jam. Mi nombre es Mishka de Caro, soy presidente de Fundab, de la cooperativa Fundab, soy parte de la cooperativa El Faro, docente en varias universidades públicas y privadas de Game Design y producción de videojuegos, además de filosofía de la lúdica. Hoy les vengo a hablar como game designer y productor de El Faro, en esta charla veloz que va a ser frameworks aplicados al desarrollo, distintas maneras de afrontar el desarrollo para la jam de videojuegos que se está realizando, en la que están participando en los espacios Conectar Lab. Así que vamos a esa charla, así no gastamos tiempo. Bien, entonces, ¿qué son frameworks? Frameworks son marcos de trabajo, formas que nos ordenan al trabajar, ¿no? A veces se habla del marco teórico, bueno, el framework es un marco práctico que utilizamos para desarrollar juegos, para eh, desarrollar nuevas tecnologías, para pensar en artilugios y nuevas tecnologías y mecánicas. Que estamos parados desde el game design, ¿no? Desde el diseño lúdico, el diseño de juegos. Entonces, recién les contaba que es un poco un framework. Hay otros modelos que no vamos a ver, por supuesto que hay otros modelos. Yo les voy a traer algunos modelos que son los que a mí me resultan más familiares. Y además les voy a contar un poco acerca de cómo aplicar esos modelos rápidamente en una jam, ¿sí? ¿Para qué me sirven estos modelos, estos frameworks, estos marcos prácticos? Para poder trabajar con un norte, tener una guía que me diga, bueno, estos son los siguientes pasos, hacia esto tenés que llegar, de esta manera vas a poder trabajar mejor. Hay otras formas de pensar el diseño, de aplicar lo que se llama design thinking, soft skills, skills del siglo XXI. Por supuesto que sí, esto no es una panacea, esto no es la solución absoluta y única para el mundo. Como primer framework, a mí me parece interesante que hablemos de este proceso, de estos dos procesos, que es bottom-up, que significa de abajo hacia arriba, y top-down, que significa de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando yo me acerco a un juego, en general voy a tener una idea, me voy a acercar con algún tipo de idea, ¿sí? Esa idea va a ser, por ejemplo, un concepto, ¿no? Y es, quiero hacer un juego de piratas. Ahí tengo un primer concepto y entonces puedo empezar a hablar. Bueno, ¿dónde están estos piratas? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué estoy contando una aventura de piratas? Y no, son piratas que el barco se cayó en un torbellino y ahora están en el espacio y son piratas en el espacio y tienen pata de palo y sables y, pistolas con mechero, pero están en el espacio enfrentándose a extraterrestres, ¿no? Entonces ahí ya tengo un concepto que eran los piratas y el contexto y puedo empezar a pensar qué van a hacer, ¿no? El núcleo, de qué se trata mi juego, cuáles son los contenidos que va a tener mi juego. Pero también, y después me voy a ir hacia las mecánicas, hacia cuáles son los verbos, las acciones que hacen los jugadores, ¿no? Y finalmente hacia los verbos de la narrativa. Pero también puedo empezar desde abajo y puedo decir, bueno, a mí me interesa, yo quiero hacer un juego donde el personaje esté saltando entre distintos minimapas, ¿no? Y salte entre esos mapas y, y se enfrente con distintos problemas en cada uno de estos minimapas y después salta al siguiente y puede volver y es como un juego de plataformas en el espacio, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya empecé por los verbos, pero de repente agregué algo de contexto, ¿no? Y entonces puedo llegar a la misma idea. Bueno, es un juego de piratas y estos espacios entre los que salto van a ser piratas en el espacio, ¿no? Van a ser los barcos, las naves espaciales y los piratas van saltando de barco en barco, ¿no? Haciendo el abordaje y llevándose el loot y demás. Y entonces ahí puedo empezar a pensar en el contenido, ¿no? En el núcleo del juego, que es cómo saltan los jugadores, cómo colecciono el loot, ¿no? Junto el loot, los tesoros, como si hay aliens, bueno, me tengo que enfrentar a los aliens, entonces voy a necesitar un botón que sea para saltar y un botón por ahí que sea para agarrar cosas, o por ahí las cosas las agarro cuando corro a través de esas cosas, y otro botón para atacar a los aliens, ¿no? Y entonces a los extraterrestres,
y ahí voy a empezar a tener como mi núcleo descripto y voy a poder moverme hacia arriba y hacia abajo, pero empiezo desde un punto, ¿no? Empiezo o desde un concepto, desde un verbo o una serie de verbos y después empiezo a entrelazar y asegurarme de cubrir todo, ¿no? Desde el concepto hasta los verbos voy a necesitar todo para poder explicarle tanto a mi equipo como a la gente que juegue mi juego de qué se trata mi juego. Bien. Todos los juegos van a tener algo que llamamos el bucle esencial o el core loop, ¿sí? Que es muy parecido a lo que se llama gameplay loop o el bucle de jugabilidad, el núcleo de jugabilidad, ¿sí? Pero el bucle esencial es mucho más sencillo y para las jams funciona muy bien para aplicarlo porque tiene tres partes. Una acción o un grupo de acciones que yo realizo, si las realizo efectivamente voy a obtener una recompensa y esa recompensa me va a permitir expandir mi experiencia dentro del juego. Por ejemplo, en el Super Mario o en los juegos de Sonic, yo corro y salto, esas son mis acciones. Si lo hago efectivamente, llego al final del nivel, completo el nivel, esa es mi recompensa. Y la expansión es muy sencilla, accedo al siguiente nivel, ¿no? Y en el siguiente nivel tengo que repetir nuevamente mis tareas, ¿no? Entonces, corro y salto para llegar al final del nivel, para acceder al siguiente nivel. Fíjense cómo naturalmente se va repitiendo, ¿sí? Y eso lo voy a poder hacer en un montón de juegos. Debería poder pensar todos los juegos con alguna serie de acción, recompensa, expansión, ¿no? Por ejemplo, participo en una pelea, subo de nivel, consigo nuevos poderes, ¿no? Y eso podría ser, por ejemplo, una descripción del Pokémon, pero otra descripción del Pokémon podría ser: participo en una pelea, capturo un bichito, tengo más bichos para pelear, ¿no? Entonces puedo acceder a nuevos lugares, puedo vencer a nuevos enemigos, ¿no? Entonces ahí puedo tener, y fíjense que acá la acción es una, que es participar en las peleas, pero las recompensas pueden ser dos en este caso, que es o venzo al bicho, entonces subo de nivel, o capturo un bicho, entonces tengo un nuevo Pokémon, ¿no? Un nuevo monstruito. Y la expansión es que puedo acceder a nuevas áreas, a nuevos lugares, gracias a que tengo más nivel o más personajes, puedo vencer a los maestros de gimnasio y demás. Bien, ese es el bucle esencial. Pensar juegos desde este punto de vista para jams puede ser muy útil, es una gran herramienta, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer? Bueno, el programador puede trabajar rápidamente en esas acciones y mientras el programador está trabajando, la persona que hace arte puede estar trabajando en cómo animo esto, cómo dibujo, qué tengo que dibujar, ¿no? Y después la programadora, la persona que programe, nos puede decir, bueno, ya tengo esta acción del combate y hay una barra de vida que llega a cero. ¿Qué pasa cuando llega a cero? Bueno, no, cuando llega a cero, mira, hasta la recompensa, esta es tu recompensa. Entonces, quien programe puede empezar a integrar eso, ¿no? Y ya sabe cuál es el paso siguiente. Ese es el bucle esencial. Después tenemos otra teoría que es la teoría de arcos y bucles, que son bucles parecidos pero no son los mismos, ¿sí? Y lo que dice esta teoría es la siguiente. Mis jugadores, esto es un poco más psicológico si queremos, psicología del jugador, ¿sí? Mis jugadores tienen un modelo mental, empiezan desde ese modelo mental. Y el modelo mental les dice realizar una acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en el Mario el modelo mental de que si salto arriba de los enemigos, esos enemigos se mueren. Entonces yo avanzo con el Mario, viene un enemigo, le salto arriba, esa es mi acción. Las reglas interpretan eso y me dicen, como saltaste arriba del enemigo, lo mataste. Y el feedback que me da, la retroalimentación que me da el juego es, el enemigo está muerto, podés seguir avanzando, ¿no? Entonces, si yo realizo efectivamente esas acciones, puedo seguir avanzando. Ahora, en el mismo ejemplo, perdón, ¿qué pasa si yo vengo avanzando y salto, ¿no? Sobre mi enemigo, pero mi enemigo tenía pinches ahora en el caparazón y entonces, en lugar de morirse el enemigo, me muero yo? Tengo que actualizar mi modelo, ¿no? Entonces ahí es cuando entro en un loop porque necesito encontrar una nueva solución para este nuevo problema. Hasta ese momento veía un enemigo, le saltaba encima, se moría, yo seguía avanzando. Ahora, como tiene pinches, tengo que aprender que necesito otra solución. Entonces
A los que tienen pinches los esquivo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora tengo dos partes en mi modelo que me van a permitir la próxima vez que cuando avance en el nivel ya tengo más información en el cerebro. Y puedo decir, viene un enemigo con pinche, entonces lo esquivo. Viene un enemigo sin pinches, entonces le salto encima, ¿no? Y ahí puedo volver a tener un arco que me va a llevar a avanzar en ese juego. Este es un sistema que puede funcionar para hacer lo que llamamos prototipos de pruebas de concepto, que son prototipos muy chiquitos, ¿sí? Donde yo digo, bueno, ¿cuál es el arco, cuál es el bit de mi juego, el golpe de mi juego que quiero probar? Quiero probar esta nueva mecánica, quiero probar el sistema de inventario. Bueno, lo hacemos así, hacemos un pequeño prototipo y decimos, bueno, funciona, no funciona, sí, lo integramos con el resto del proyecto, ¿no? Ese puede ser una forma de trabajar. Otro framework de desarrollo bastante famoso, pero ya un poco viejo, porque es del 2001 y se presentó en el 2001, pero se publicó oficialmente en el 2004, es el modelo MDA. Es un modelo que funciona muy bien para jams, ¿sí? Porque nos permite acercarnos al desarrollo en tres columnas temáticas diferentes, que son mecánicas, dinámicas y estética. Las mecánicas son las reglas y las bases con las que nuestros programadores van a estar trabajando, ¿sí? Van a estar desarrollando los movimientos de los personajes, las herramientas que esos personajes tienen. Después las dinámicas van a ser el diseño de niveles, ¿sí? Van a ser cómo esas reglas interactúan entre sí y con otras reglas. Por ejemplo, que cuando hay un enemigo y el enemigo me toca, yo me muero, ¿no? Entonces eso, mientras alguien lo está programando, yo ya puedo ir pensando, bueno, mi primer nivel tiene que ser así, tiene que tener un pozo, un enemigo que me pueda tocar, un enemigo al que pueda matar fácilmente. Y al mismo tiempo puedo estar trabajando en la estética. Yo ya sé, mirá, vamos a tener enemigos, vamos a tener el protagonista, vamos a tener un pozo, un piso. Entonces la persona que hace arte puede estar trabajando en esa estética. La teoría de MDA es bastante, no bastante, pero es un poco más compleja, ¿sí? Mecánicas son los verbos y es desde el código hasta las acciones individuales. Dinámicas es desde las acciones individuales hacia la parte de interactividad entre esas acciones y con los jugadores. Y por último, la estética es el reflejo no solo visual, sino también emotivo del juego, ¿no? Cómo me hace sentir la música, cómo me hace sentir lo que estoy viendo, el título, que es algo que a veces no se trabaja mucho en las jams, pero también hay grandes proyectos de jams que les han ido muy bien porque han puesto mucho énfasis en la estética, en cómo te hace sentir este juego o cómo se ve este juego. Entonces podemos trabajar desde ese lado. El modelo MDA también tiene una parte que es emergente, que es qué es lo que pasa en nuestros jugadores cuando están interactuando con el juego, ¿no? Entonces, lo estético va a generar, va a permitir que aparezca, que emerja una historia, ¿sí? Entonces vamos a decir que la estética, cómo se siente la persona y cómo le cuento yo que está pasando las cosas adentro, cómo le muestro que están pasando las cosas dentro de la narrativa, va a tener un reflejo narrativo en esa persona. Las dinámicas van a tener un reflejo estratégico. Los jugadores van a decir, me gusta más esto, entonces voy a esquivar a los monstruos en lugar de saltarles encima, por ejemplo, ¿no? Las mecánicas van a generar comportamientos emergentes sistémicos, es decir, las cosas que están interactuando entre sí y que los jugadores no ven, pero que la computadora está considerando constantemente. Ese modelo MDA tuvo una actualización que es acciones, jugabilidad, experiencia, ¿sí? AGE 611, que es una teoría bastante más compleja y extensa. 611 o 611 son 6 emociones básicas, 11 instintos, pero no vamos a entrar ahí, vamos a entrar en lo que me parece que puede servir para una jam, que es las acciones, la jugabilidad y la experiencia, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que yo le pido a mis jugadores que hagan? ¿Cuál es la jugabilidad, el entorno en el que esas acciones ocurren y cómo interactúan esas acciones entre sí? Y por último, la experiencia, que le quiero hacer sentir a mis jugadores, que quiero que estén experimentando mis jugadores. Los juegos son siempre experienciales, ¿no? Mientras que en el cine puedo tener una actitud pasiva, me siento y miro la película termina, fin, aplausos. En el juego yo tengo que hacer cosas, tengo una actitud que es
activa, ¿no? No puedo estar pasivamente frente a un juego, debatiblemente. Estoy seguro de que pueden pensar ejemplos en los que no tengo que hacer nada para que el juego avance, pero a veces, en general, digamos, yo tengo que tener una proactividad, ¿no? Frente al juego, yo tengo que hacer cosas. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo que haga a nuestros jugadores? Y lo que dice esta teoría es que si yo combino bien estas acciones con la jugabilidad, con la experiencia, voy a tener lo que llamamos diversión. La persona que está jugando se va a sentir atraída sobre mi juego, hacia mi juego, y va a estar feliz de participar y de ver este juego, ¿no? Se va a divertir o frustrar o sentir lo que yo quiero, ¿no? Porque no todos los juegos son para divertir a la gente, para pasar tiempo, sino que también hay juegos que son muy dramáticos, que son muy crudos, que son muy frustrantes, ¿no? Como el Dark Souls y demás, y que son completamente válidos y que igual funcionan de la misma forma. Tienen una serie de acciones que se desenvuelven en un entorno de jugabilidad donde yo estoy interactuando, y por último me hacen sentir una experiencia, me presentan una experiencia que me puede gustar o no. El Dark Souls para mí es demasiado frustrante, yo no juego al Dark Souls. Sin embargo, reconozco que es un juego que para otra gente puede ser muy atrapante, muy divertido y tiene grandes gotas de diseño lúdico dentro, ¿no? Simplemente no es para mí. Que eso es algo que también como profesionales de la industria es importante que empecemos a entender y a manejar, que es profesionales o amateurs que estamos en una jam y estamos haciendo nuestro primer juego, que un juego no nos guste o no sea para nosotros, no significa que sea un mal juego, simplemente es para otro tipo de público, con otras habilidades, otros tiempos, otros gustos, y está perfectamente, es perfectamente válido. Bien, el último framework que quiero que veamos es el framework uno de los frameworks que a mí más me gustan, que también es bastante viejo, pero a mí me gusta mucho, que es de Tracy Fullerton, y ella tiene 3 tipos de elementos. Dice, los juegos tienen 3 elementos: formales, dinámicos y dramáticos. Me voy a enfocar en los formales porque sirven mucho para entender en una jam y para entender cómo yo quiero pensar un juego y el ciclo de juego, ¿sí? La jugabilidad. Yo voy a tener un jugador que va a interactuar con el juego mediante procesos, ¿sí? Apretando botones, haciendo acciones que yo le expliqué. ¿Dónde le expliqué eso? Bueno, se lo expliqué con las reglas del juego, con un tutorial, con un texto. Cuando le dije, toma el control, se juega así. Y va a tener un objetivo: tenés que llegar al final del nivel, vencer al dragón, comprarte una casa, construir un edificio. No sé, ya me dirán ustedes qué hay que hacer en sus juegos, pero siempre tengo un objetivo. Y hay un conflicto, hay algo que me lo impide. Querés comprarte una casa, pero no tenés suficiente dinero. Querés construir un edificio, pero no tenés los materiales. Entonces yo voy a usar esos procesos y esas reglas para tratar de llegar a ese objetivo enfrentándome al conflicto. Y cada vez que yo hago una acción, ¿no? Que yo interactúo con el juego mediante todo eso, dentro de los límites del juego y usando los recursos que el juego me da, ¿no? Que esos recursos son las vidas que tengo, el dinero, los personajes, el mapa en el que estoy. El juego me va a devolver un resultado, ¿sí? Y ese resultado va a venir en forma de recursos y me va a afectar a mí. Es decir que lo que se modifica de un lado al otro, o lo que pasa de la vida real de los jugadores hacia el juego, va a ser siempre interpretado por recursos. Y lo que el juego me devuelve va a ser siempre algún tipo de recursos. Entonces ahí voy a tener otro bucle que funciona... Perdón, que funciona mucho para las jams, ¿no? Yo tengo jugadores interactuando dentro de los límites del juego mediante procesos, con reglas, buscando un objetivo, enfrentándose a un conflicto, y va a tener un resultado, que ese resultado va a ser parcial o total. A veces pierdo el juego y el juego termina, a veces simplemente pierdo una vida y tengo que volver hacia atrás. Así que bueno, este es un gran framework para empezar a pensar, bueno, qué proceso le estoy diciendo a mi jugador que tiene que hacer, qué reglas tengo, cómo está construido mi juego. Funciona muy bien para jams. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que haya sido, bueno, fue veloz, pero espero que haya sido entretenido y que que hayan podido aprender algo. Ahí abajo tienen mis redes, sí, y mi nombre. Pueden escribir un mail, pueden entrar al Linktree, van a encontrar esta y otras presentaciones. Muchas gracias por acompañarme y mucha suerte en lo que queda de la jam.